El día de hoy vamos a trabajar lo que viene a ser ciencias sociales, ¿sí? Este tema vamos a ver cómo es el examen completo. Como ustedes pueden observar aquí tenemos lo que viene a ser el simulador 1. Acá están las preguntas de ciencias naturales que serán trabajadas en su momento, ¿sí? Como ustedes pueden observar, estas son las preguntas de ciencias naturales. Aquí tenemos este simulador que va a estar también en la plataforma para que ustedes lo vayan trabajando. Este es el simulador número 1, son 80 preguntas. La parte de ciencias naturales, obviamente, a partir de enero la van a ir reforzando desde cero, lo que es química, física, biología, todos estos temas de aquí. Y así ustedes puedan de mejor manera ir practicando desde ya los simuladores. Para ya cuando tengamos simuladores, solo aprendamos técnicas de rapidez y velocidad. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Aquí nos dice, completa el texto. Miren, ciencias sociales obviamente tenemos que tener conocimiento en la parte de filosofía, la parte de, de historia. Antiguamente existía lo que era la materia de geografía, pero bueno, solamente son las mismas materias, pero se han cambiado los esquemas, los nombres. Por ejemplo, antes nos daban lo que era cívica, ahora ya tiene nuevos nombres, pero igual influye todo este tipo de temas. Aquí, por ejemplo, nos dicen sobre la igualdad. Estamos hablando de los principios de derecho. Eh, Ciudadanía, creo que la materia era ciudadanía, no recuerdo muy bien, ¿sí? Se me olvidó el nombre. Aquí nos dice, completa el texto. La igualdad como principio generador de derecho es a la condición humana. Aquí tenemos dos verbos que trabajan aquí, ajena e inherente, ¿sí? Ambas significancias son opuestas. Obviamente ajena significa que no corresponde a la condición humana e inherente que son propias de la condición humana. Así es que aquí utilizamos solamente el principio lógico, lo que viene a ser el razonamiento. Acá, ¿qué nos está diciendo en esta parte? La igualdad como principio de generador de derechos. Recuerden que cada vez que las personas protestaban en las tres generaciones históricas y una última generación que estamos viviendo de derechos, era por ser iguales en condiciones. Por ejemplo, si hablamos en la primera generación de derechos, lo que se buscaba era que el por qué los monarcas solo ellos podían reinar, porque ellos eran los únicos que podían gobernar. Ahí se buscaron principios políticos, civiles, y ahí se crearon la primera generación de derechos, y todo primaba a la igualdad. Por esa razón, ¿cuál sería aquí la palabra adecuada? Cuando estamos nosotros hablando de que la igualdad como principio generador de derecho, ¿qué es? ¿Es ajena, no corresponde a la condición humana o es inherente? ¿Cuál palabra sería aquí correcta? Quisiera eh, que me ayuden escribiendo. ¿Cuál sería aquí la palabra correcta? ¿Ajena o inherente? ¿Qué opinan ustedes cuando hablamos de que la igualdad como principio generador de derecho? ¿Será ajena a la condición humana o será propia o, como aquí nos dice, inherente a la condición humana? ¿Cuál sería ahí correcto? A ver, ¿cuál sería acá la palabra adecuada? Tomen muy en cuenta lo que nos dice aquí. Eso, sería inherente. Muy bien, muy bien. Perfecto, sería inherente, correcto, Fabiana, muy bien, Ana. Solamente que aquí ya vamos a ver lo de corroboran y refutan. Muy bien, es inherente. Eso es lo primero que ustedes, cada vez que ustedes le piden completar el texto, no quiero que ustedes traten de buscar de una a las dos palabras. Obviamente, esto lo vamos a hacer con más tiempo, pero uno rápidamente analiza la primera oración. En la primera oración, la palabra que corresponde es inherente, por ende la A y la D eliminados. Ya me quedan solo dos opciones, ya tengo la respuesta, ya he descartado de 4 opciones, tengo 2 posibles, quiere decir que ya tengo prácticamente un 50% ganado. Ahora nos dice, tenemos que leer muy bien la segunda, que puede ser confusa. Casos históricos como la lucha de Matilde Hidalgo por la consecución del sufragio femenino, que no siempre se aplicó. Miren, esto es importante de analizar, ojo. En la primera oración es
es un principio de derecho que da una afirmación a que siempre debe existir una igualdad de derechos. Pero la segunda muestra un claro ejemplo que no se aplicó este principio en todas las bases históricas o todos los sitios históricos, sobre todo hacia la mujer o hacia lo que viene a ser el hombre, en este caso afroamericano o el hombre descendiente de África. No se aplicaron los derechos en todas las etapas de la humanidad. Por esa razón, aquí nos habla de un caso histórico, como es la lucha de Matilde Hidalgo, una representante del Ecuador, la cual fue la primera mujer en sufragar en Latinoamérica. Primera mujer en sufragar en Latinoamérica, y adicional a ella fue la primera mujer elegida en Loja para un puesto político. ¿Sí? Entonces imagínense, ella fue una luchadora quien buscó la igualdad ante las mujeres porque no la había. Entonces aquí, ¿qué nos da este texto? Que la igualdad es inherente a la condición humana, pero hay casos como el de Matilde Hidalgo en su consecución del sufragio femenino en donde no corroboran, refutan. ¿Qué significa que refutan? Están digamos, no siempre es aplicado, y por eso aquí dice que no siempre se aplicó. Casos como este, como el sufragio de Matilde Hidalgo, como el caso también podemos ver en lo que es la revolución industrial, cuando los obreros no tenían los suficientes derechos, uno se da cuenta que no siempre fue aplicado este principio. Eso, muy bien, sería la opción C. ¿Sí estamos claros acá con esta pregunta? Quiero que me vayan ayudando. ¿Sí les quedó claro aquí este ejercicio? ¿Sí les quedó claro a todos acá? Miren, esto de aquí viene a ser lo que es generación de derechos. Tenemos que estudiar las 4 generaciones de derechos e ir distinguiendo entre derechos civiles, derechos políticos, y no es clavarse, por así decirle, de todos los derechos, solamente entender la praxis o el dominio de ciertos índoles, de ciertas partes, y así esto de aquí se le va a hacer muy sencillo, porque en la parte de derecho, de generación de derechos, sí suele ser un poquito confuso, pero ahí nos vamos a ir ubicando históricamente. Por ahora vamos a ver un examen y lo vamos a ir entendiendo muy bien qué es lo que nos pide la CNSI. A ver, la segunda pregunta que podemos ver acá nos dice, un profesor de filosofía explica a sus alumnos que dentro de la argumentación hay unos principios que se deben cumplir para no sucumbir en falacias. De esta manera plantea como ejemplo la ciencia médica persigue el bien para la humanidad. Los ambiciosos y materialistas buscan algún bien, por lo tanto la ciencia y los materialistas son iguales. Finalmente solicita a su estudiante analizar el principio que incumple dicho razonamiento. A partir del caso identifica el principio lógico que se incumple. Bueno, los principios lógicos son aquellos que, como acá muy bien lo explica el tema, nos invitan a no cometer una falacia. ¿Qué es una falacia? Un error de razonamiento, eh, un supuesto argumento que busca ser verdad, pero en el fondo, en el fundamento es incorrecto. Entonces, para uno no sucumbir en falacias, existen 3 principios lógicos. El principio de no contradicción, bueno, para ser ordenados, los principios lógicos serían así. El primero, el principio de identidad. El segundo, el principio de no contradicción. Y el tercero viene a ser el principio de identidad. Bueno, estos de aquí tenemos que obviamente verlos con múltiples ejemplos para poder comprenderlos a cabalidad. Hoy les voy a dar solamente una breve explicación. Si hablamos del principio de identidad, significa que la descripción, para hacerlo en palabras fáciles, eh, la descripción de un elemento o el concepto de un elemento dado de varias maneras describe al mismo. ¿Qué quiero decirles con esto? Por ejemplo, yo puedo agarrar acá y poner esto de aquí. Yo puedo decir 2 cosas con ello, con el principio de identidad. Yo digo, esto es un cuadrado, o también, ¿qué puedo decir? Figura de 4 lados. Ese es el principio de identidad. A 2 cosas
yo les doy, de esta figura, doy dos conceptos iguales. Ambos significan lo mismo. Es lo mismo que yo diga cuadrado. Si alguien me dice, ¿esta figura qué es? Es un cuadrado. O puedo decir, es una figura que tiene cuatro lados. Me va a dar cuatro lados iguales para resaltar. Es un cuadrado, ¿sí? Entonces, eso viene a ser el principio de identidad. Yo puedo dar de algo mismo dos conceptos que me indiquen lo mismo, ¿sí? Es, por ejemplo, que alguien tenga dos nombres. Supongamos Fernando, así Javier, ya estos nombres. ¿Yo qué puedo decir? Fernando es alto. Y también yo diría Javier es alto. Yo me refiero a la misma persona. Por eso se llama principio de identidad. Yo puedo decir Fernando es alto o Javier es alto y doy y digo exactamente lo mismo. Eso significa el principio de identidad. A esa misma persona, ya sea que le llame por Fernando o que le llame por Javier, le voy a dar la misma característica, porque no va a tener una característica diferente, en este caso de decir que es una persona alta. Ese viene a ser el principio de identidad. Como les he dicho, esto lo vamos a profundizar en lo que va a ser la filosofía, en lo que es el razonamiento lógico. Por el momento lo vamos a ver de una forma muy sencilla. El principio de no contradicción, como su nombre lo argumenta, es porque nos da la idea de que podemos decir sí o no. Déjenme aquí borrarles el de acá porque el otro era tercero excluido. Listo. A ver, cuando hablamos de un principio de no contradicción, nos referimos a que algo es o verdadero o es falso, ¿sí? No puedo decir que es media verdad o media falsedad. Es como por decirles, yo tengo una madre. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Sí? No puedo yo decir tengo media madre o tengo un cuarto, un quinto, no. O tengo o no tengo. Eso viene a ser el principio de no contradicción, ¿sí? Que solamente me da dos opciones. En el de tercer excluido, igualmente me indica de que no puede haber una tercera respuesta a algo. Pero como les he dicho, no quiero yo ahora profundizar en este tema porque es algo que vamos a ver en la parte de lógica. Por el momento quise más centrarme en el principio de identidad, que es el que se está incumpliendo aquí. ¿Sí? Aquí se está cumpliendo un principio de identidad. ¿Por qué razón se está cumpliendo esto? Porque acá nos dice que la ciencia médica persigue el bien para la humanidad. Dense en cuenta, la ciencia médica persigue el bien para la humanidad. Los ambiciosos y materialistas buscan algún bien. Por lo tanto, la ciencia y los materialistas son iguales. Este de aquí está rompiendo el principio de identidad. ¿Por qué razón? Porque aquí, cuando me habla de que la ciencia médica persigue un bien o persigue el bien para la humanidad, se refiere a algo diferente a un material. Porque la palabra bien, dense en cuenta, está tomando como si la ciencia médica y los ambiciosos y materialistas hicieran lo mismo, cosa que en el texto es diferente. No podemos afirmar que dicen lo mismo. ¿Por qué razón? Porque aquí se busca un bien con el fin de ayudar a las personas en tramos de salud, por así decirlo. En cambio, cuando decimos ambiciosos y materialistas, en esta oración se refiere a buscar un bien, pero estamos hablando de material, de riqueza, de aumento de algún material, de riqueza. Es muy diferente. La palabra bien aplicada aquí y la palabra bien aplicada acá no es lo mismo. ¿Sí? Eso sería muy bien. Principio de identidad. Es el principio que se está aquí, como nos pide aquí la pregunta, se está incumpliendo. Un principio de identidad, porque no se está aplicando para la misma palabra bien un concepto. O en este caso, la ciencia médica y ambiciosa y materialista no podríamos decir que son iguales. Muy bien. Igual como les he dicho, esto de aquí solamente es una práctica. Vamos a ir revisando los temas que se están trabajando y ya cuando veamos los principios lógicos los vamos a profundizar con muchos ejemplos y así les va a quedar sumamente claro. A ver, lo siguiente. Identifique el mecanismo de deliberación que contribuye a resolver la problemática escrita. Recuerden que los mecanismos de deliberación, aquí nos habla sobre una problemática familiar, pero existen diferentes mecanismos para que uno pueda, no siendo un partícipe de la política, uno pueda tranquilamente resolver algún conflicto,
¿sí? Ahí tenemos conceptos como el de silla vacía, el cabildo, bueno, tenemos varios conceptos. Ello también se lo va a ir trabajando cuando veamos la parte de democracia. Pero aquí es muy sencillo. No dice, en una cena familiar surgió un percance porque a los niños de 10 años no les gustó la comida preparada, por lo que no quisieron comerla. Frente a ellos se deben tomar decisiones para solucionar dicha situación a través de un mecanismo de deliberación que le permita a la familia obtener una alternativa. Bien, tenemos un problema. Los niños de 10 años no les gusta la comida preparada. Entonces se busca un mecanismo de deliberación, una idea, una alternativa para que la familia pueda tranquilamente o la familia pueda, digamos, solucionar este percance. Y nos dan cuatro ideas. Primera idea, los padres llevan a sus hijos a un especialista para que les haga un acompañamiento adecuado. B, los hijos son quienes pueden dar a conocer sus ideas de desarrollo y los padres deben aceptarlas. C, los hijos deciden hablar con sus abuelos, quienes deberán determinar la situación de la familia. O D, los padres discuten con sus hijos los aspectos positivos y negativos de ello y extraen consensos. Eso sería la opción D, correcto. No podemos hablar de una negociación en donde no incluyan los hijos, que son aquí los entes del problema. Por eso no podemos directamente tomar una decisión y decir, no, ustedes vayan al psicólogo. Eso no es un mecanismo de liberación, no hay un debate ni un argumento de ideas. Tampoco los hijos podrían decidir con quién o a quién acudir o qué les favorece. No, tenía que haber una discusión entre padres y hijos y para saber el fondo el fondo del problema, ¿sí? Igual esto es parte de democracia, algo que se estudiará, como les he dicho. Todo esto aquí lo vamos a ir profundizando. Ahora solamente estamos viendo cómo son las preguntas de ciencias sociales. A ver, vamos a ver aquí. Miren, esto es lo que hablamos de los principios de derecho. Incluso aquí les voy a dar una idea rápida de lo que viene a ser la generación, las 4 generaciones de derechos que se están viviendo. La primera generación de derechos nace a través de lo que se conoce como la Revolución Francesa. Ya la hemos estudiado, pero en generación de derechos la vamos también a profundizar. Esa es la primera generación de derechos. La segunda generación de derechos, y que es la respuesta de este ejercicio, nace en lo que conocemos como la Revolución Industrial y también a raíz de la Primera Guerra Mundial. La tercera generación de derechos, en cambio, nace en lo que viene a ser la Segunda Guerra Mundial. Bueno, acabada la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU, la FMI, el BM, el Banco Mundial, para que se eviten más conflictos como este. Y la cuarta generación de derechos, bueno, no está todavía muy bien editada en libros, pero existe también una cuarta generación de derechos, la cual estamos hablando del derecho a la información o el derecho a la Internet. ¿Sí? Esa es la cuarta generación de derechos y nace en pleno siglo, bueno, podríamos decir segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI. Aquí recuerden, lo que nos da la pregunta es esto. Los derechos de segunda generación fueron resultado de procesos de lucha por mejoras de condiciones de vida y contemplan el derecho de una vida digna, al trabajo, la salud, la educación, entre otros. Eso es la segunda generación de derechos y nace en la Revolución Industrial o lo que viene a ser la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? En este caso sería la opción A. ¿Por qué se denominan generación de derechos? No es porque los derechos políticos y civiles que nacieron en la primera generación sean los más importantes, no. Fue porque fueron los primeros en escribirse en una carta de derechos humanos, los primeros reconocidos. Los primeros derechos reconocidos que se dieron a raíz de la Revolución Francesa, por allá en el siglo XVIII, estamos hablando de los derechos políticos y los derechos civiles que deben gozar todas las personas, un principio de derechos, ¿sí?
por eso se denomina primera generación de derechos. La segunda generación de derechos, a raíz de una revolución industrial en donde los obreros eran sobreexplotados, había un número o una cantidad excesiva de horas, existía lo que se podría entender toda la ayuda hacia el capital, hacia el capitalista, y por ende se creó lo que se denomina segunda generación de derechos, en donde se ayudó al obrero a que tenga acceso a la salud, al trabajo, a una vida digna, a que también se les sea reconocido todos sus derechos dentro del trabajo, no simplemente si él tenía una enfermedad, sacarlo y punto, sino que él también tenía derechos a que la empresa pagara ciertos puntos. La tercera generación de derechos nace para que ya no existan más guerras. Ya se quiso evitar las guerras, por eso nació la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, que ayudaba a los países que estaban en guerra o que tenían problemas económicos por los conflictos. Y la cuarta generación de derechos, que es el derecho al Internet. Todos debemos estar informados, todos tenemos el derecho a que el Estado garantice la conectividad a un sitio web, de Internet y todo ello. Sí, cuando les hablo en una vida digna, está hablando en lo que es la segunda generación de derechos, aquí existía un grandísimo problema en lo que viene a ser en lo que es los dueños y los obreros. Los dueños, al darse cuenta que la fábrica podría trabajar con menos personas, por así decirlo, y con menos fuerza, porque antes de la creación de las industrias, antes de la creación de las primeras máquinas, todo era un trabajo todo era un trabajo manual, todo era un trabajo a la fuerza. A raíz de la creación de las máquinas, ya no era tan necesaria la fuerza, por así decir, la fuerza bruta, no era tan necesario ello. Más bien era necesario un operador de máquinas. Pero entendamos, un hombre en ese tiempo tenía más derechos que las mujeres. Entonces, básicamente a las mujeres se las podía contratar, no necesitaba mucha fuerza y se les podía pagar menos. También trabajaban niños. Los niños obviamente se les pagaba menos o nada. Y ahí se crearon, y la sobreexplotación laboral también era fuerte. Ellos tenían que trabajar hasta todos los días de la semana, hasta 16 horas al día. Y si decían, no quiero trabajar eso, los despedían y contrataban otros. Y así era esos tiempos de la revolución industrial. Entonces, por eso se luchó porque exista una vida digna, también exista educación para todos en igualdad de condiciones. Más que el derecho al descanso es reconocer las horas de trabajo. Ahí nacen las 8 horas. Bueno, empezaron con 10, 12 horas de trabajo y el resto horas extra, en la cual tenían que ser reconocidas. ¿Sí? También obviamente las vacaciones, todo ese tipo no fue algo que se creó de la noche a la mañana, tuvo su tiempo, tuvo su proceso. Ahí se crearon los sindicatos, ahí se crearon líderes de trabajo, los cuales mostraban a los dueños a través del ente que era el Estado cuáles eran los derechos que tenían que ser respetados. ¿Sí? Ahí se fueron creando también que la empresa les pague, por ejemplo, servicios dentales, atención médica, y se crearon los seguros y tantos aspectos que eran obviados. Sí, pero igual, esto lo vamos a profundizar cuando veamos generación de derechos, ¿sí? Por el momento ustedes esto tienen que recordarlo. Si les habla segunda generación de derecho, revolución industrial, basta. Con eso ya tenemos nosotros la respuesta. Muy bien, veamos la siguiente pregunta. Mira, acá tenemos otra pregunta que nos habla de generación de derechos. Y miren, nos dice, en 1791 se redacta la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. En efecto, esta declaración es de gran trascendencia en el estudio de la formación y evolución histórica de los derechos fundamentales. Olympe de Gaugues hizo público el documento en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por considerar que excluía a las mujeres. Olympe reivindicaba para la mujer los mismos derechos que se reconocían exclusivamente para el hombre. Además, señaló que la ignorancia, el olvido y el desprecio de los derechos son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos. Esto le costaría la vida más tarde. Pero miren, ustedes solo tenían que haber leído esto. Cuando hablamos del siglo XVIII, estamos aquí en el siglo XVIII, ¿cuál viene a ser el hecho histórico, el proceso histórico, hablando en generación de derechos? En este caso, la Revolución Francesa.
La Segunda Guerra Mundial, recuerden, es para la tercera generación de derecho y se dio en 1945, ¿sí? Siglo XX. Aquí estamos hablando del año 1791, que viene a ser siglo XVIII, la Revolución Francesa. Eso no se olviden. Ustedes solamente con que vean los años, que les diga siglo XVIII, ya saben que esto de aquí es primera generación de derecho, ¿sí? Ya la primera generación de derechos humanos. Ya con que me digan a mí un siglo XIX, siglo XIX o inicios del siglo XX, o inicios del siglo XX o Primera Guerra Mundial, ustedes ya saben que es la segunda generación de derechos humanos, ¿sí? Me dicen a mí, Segunda Guerra Mundial o mitad del siglo XX, ya viene a ser la tercera generación de derechos humanos. Siglo XXI o segunda mitad del siglo XX, ya se reconoce lo que viene a ser la cuarta generación de derechos humanos. Esto es por los siglos. Aquí estamos en el año 1791, el siglo XVIII. Esto de aquí es la Revolución Francesa que dio hito a esto, a la primera generación de derechos. ¿Sí? A ver, veamos la siguiente pregunta. Bueno, esto de aquí ya lo hemos estudiado. Quiero ver quién me puede decir cuál sería la respuesta. Los ideales de libertad e igualdad propios de la Revolución Francesa no podrían haberse expandido por Europa de no ser por Napoleón, quien confiaba plenamente en que lo hecho por los revolucionarios debía ser continuado. Esto lo consiguió con la aplicación de su Código Civil en todos los territorios que conquistó, enraizando las ideas de la Ilustración, derechos civiles y políticos y de igualdad natural de los seres humanos en el resto de Europa Central. Todas estas fueron reformas que iniciaron años antes con la Declaración de Derechos Francesa, redactada durante la Revolución. Con base, son consecuencias del hecho descrito excepto. A ver, quiero que me digan, ¿cuál no sería, para aquellos que hayan estudiado, o todos quiero que me ayuden, cuál no sería el hecho, o cuál no sería una consecuencia de los ideales impulsados por Napoleón, o cuáles no son las consecuencias, ¿sí? Porque aquí me dan 3 consecuencias y una de ellas, bueno, tenemos 4 opciones y una de ellas no es una consecuencia. Veamos, tenemos una respuesta. A ver, veamos. Aquí nos dice, toma del poder político por parte de la clase burguesa. Recuerden que esto sí fue una consecuencia. Como acá nos dice, los ideales de libertad e igualdad propios de la Revolución Francesa no podrían haberse expandido por Europa. Vamos a ver todo el contexto, ¿sí? Por Europa de no ser por Napoleón, quien confiaba plenamente en que lo hecho por los revolucionarios debía ser continuado. Esto lo consiguió con la aplicación de su Código Civil en todos los territorios que conquistó, enraizando las ideas de la Ilustración, derechos civiles y políticos y de igualdad natural de los seres humanos en el resto de Europa Central. Todas estas fueron reformas que iniciaron años antes con la Declaración de Derechos Francesas, redactada durante la Revolución. Con base, son consecuencias del hecho descrito. Esta es una causa. Esta es una causa. Todo lo que me escriben aquí es una causa. Recuerden que Napoleón llegó a ser hasta emperador. Él mismo se autoproclamó emperador y él comenzó a conquistar. Ello también ayudó a que muchos de los países latinoamericanos comenzaran a independizarse de las colonias españolas, de esos virreinatos, porque Napoleón también tomó, o en este caso, eliminó tomó, secuestró, me parece, a lo que viene a ser al rey de España en ese tiempo. Y eso debilitó a lo que viene a ser España y provocó también las independencias acá en Latinoamérica, ¿sí? Pero aquí no nos están diciendo redacte causas, me piden consecuencias de esto. Y una consecuencia fue esta. Cuando Napoleón cayó, porque Napoleón gobernó un tiempo y él cayó, fue derrocado, lo primero que pasó fue que la clase burguesa tomó el poder. ¿Sí? Incluso ellos fueron que en un principio apoyaron a Napoleón. La clase burguesa fue la que se quejó en las monarquías, porque ellos, claro, tenían el poder, tenían un dominio económico, pero más no tenían el poder.
Ellos fueron los que impulsaron también las revoluciones, ¿sí? Entonces, este también viene a ser una consecuencia. Dice, el surgimiento de la teoría de división de poderes estatales, reemplazo de la servidumbre por el trabajo asalariado. Esto también es una consecuencia. Recuerden que aquí estamos hablando en el siglo XVIII, donde comienza a primar los principios de derecho, y luego comienzan a haber revoluciones como la revolución industrial, la creación de maquinarias, y poco a poco me da hito a esto. Al cambio, ya la gente no era obligada a trabajar, ya no eran siervos, ya no eran esclavos, básicamente. Ya ellos tenían una remuneración, ya se dio el principio de un salario. Ya después, con lo que viene a ser la segunda generación de derechos, obviamente se da que ese salario sea acorde a la cantidad de trabajo. Implementación del liberalismo como forma de gobierno, también ocurre esto. Recuerden que el liberalismo es en sí una doctrina o una escuela económica la cual muestra que el capital es la principal fuente de enriquecimiento o que el Estado debe hacer que el capital crezca en abundancia a través de de lo que viene a ser esos tratados de libre comercio, reducción de impuestos, creación de carreteras, cosas así que ayuden a impulsar la economía de un país. Pero esto del surgimiento de la teoría de la división de poderes no es una consecuencia de esto. Todo lo contrario, es una causa. El surgimiento de la teoría de la división de poderes nace en la Revolución Francesa. Aquí nace esto por Montesquieu. Él da la idea de una división de poderes, que ya no exista la centralización, que ya no existe el absolutismo en donde solamente el rey era quien decía, este vive, este muere, este va preso, esto no va preso, esto es así. No. Se crea en la Revolución Francesa en donde el poder absolutista se elimina, el totalitarismo, lo que viene a ser la totalidad de poderes a un solo ente se elimina y se crea lo que viene a ser el poder judicial, el poder legislativo y el poder constituyente, ¿sí? Esa teoría de división de poderes, ¿sí? Entonces la respuesta correcta es la opción B. Esto de aquí lo habíamos estudiado, pero igual obviamente les voy a ir reforzando los temas, porque es importante que nosotros analicemos lo que nos pide el texto. El texto nos da una información acerca de Napoleón y cómo él fue un gran líder, un emperador, incluso que conquistó y ayudó a que se expandiera las ideas de la Ilustración. Pero no nos piden las causas o lo que ocurrió en esta época, nos piden qué consecuencias se dieron a raíz de esto. Y estas tenemos ahí 3 consecuencias. La clase burguesa tomó el poder. Ya no existía en sí servidumbre, ya existían jornaleros, ¿sí? Se implementa el liberalismo, ya se cambia el poder monárquico, lo que era el Estado soberano, sobre todo a lo que viene a ser una nueva forma de gobierno, ¿sí? Pero esto de la teoría de división de poderes estatales, recuerden, esto nació en la Revolución Francesa. Ese fue lo que Napoleón está expandiendo. Entonces no va a ser una consecuencia, va a ser todo lo opuesto, una causa de las ideales de Napoleón. Tal vez si me comprendieron acá esta pregunta. Si me comprendieron aquí bien esta pregunta, quisiera que me ayuden. Porque miren, esto de aquí, como les decía, esto de aquí de sociales nos confunde no por la pregunta, nos confunden por el texto, el contenido. Y cuando nosotros aprendamos a distinguir entre una consecuencia, una causa, aprendamos a también ubicarnos en el contexto de cada hito histórico, verán la facilidad de esto, ¿sí? Igual, como les digo, estamos aquí en una prueba, vamos a ir profundizando en el siguiente mes todos estos temas. Esto aquí ya es el nivel 3, lo máximo en lo que viene a ser cómo resolver estas preguntas. Porque estas preguntas, sinceramente, uno solamente leyendo Napoleón y nos piden consecuencias, uno esta de acá, esta de aquí no tenía por nada del mundo ser. Porque es una causa del pensamiento de Napoleón. La siguiente, ¿cómo es el texto? Identifica el impacto generado por la institución descrita. En la medida en la que fue censada la actividad minera en el siglo XVII, la hacienda se consolidó como un sistema de organización productiva e institución social sustentada en el progresivo crecimiento de la actividad agropecuaria. Con su baja capitalización y nivel tecnológico, las condiciones de vida de los trabajadores eran precarias. Bueno, en lo que vino a ser
la colonia, acá en lo que viene a ser Latinoamérica, existieron varias instituciones. Ahí tenemos el cabildo, tenemos las encomiendas, la hacienda, tenemos las plantaciones, muchas instituciones de prácticamente opresión hacia el pueblo indígena y también, motivaron a lo que vino a ser la traída de esclavos procedentes de África, ¿sí? En este periodo, por así decirle, del Ecuador, bueno, de todo lo que vino a ser la región, aquí en particular nos hablan de la hacienda y nos dan cuál era su actividad. Nos dice la actividad minera. ¿Qué tenemos que recordar nosotros de la hacienda? Tenemos que recordar que primeramente existió el forasterismo indígena, dado que los indígenas propios de una tierra del clima, estamos hablando de la región interandina, fueron traídos hacia estas regiones. Lo segundo, se implementa el monocultivo. ¿Qué es el monocultivo? Un solo producto que es de consumo masivo para la región de exportación, en el cual los bosques comienzan a, digamos, desforestarse para crear un solo cultivo, ¿sí? Y lo otro, como les explicaba, se trajo muchas personas de la África como esclavos. Por eso aquí dice se desarrolló el desarrollo del sistema esclavista acá en lo que viene a ser la región de Latinoamérica, ¿sí? En un principio vinieron a colonizar, a cristianizar y a llevarse todo el oro. Pero al ver que eran tierras productivas, obviamente comenzaron a crear nuevas instituciones. El concertaje en lo laboral no trabaja aquí. Cuando hablamos de concertaje, nos referimos más bien a plantaciones y a latifundios. El concertaje es, antes de que se diera esto de aquí, el concertaje se le entiende como un contrato en el cual el indígena era obligado a firmar este contrato para que pudiera trabajar y no morir de hambre, ¿sí? Se le firmaba un contrato para que él trabaje y no muriera de hambre. Uno diría, está bien, pero no. ¿Por qué razón? Porque en ese contrato se especificaba que él al momento de trabajar, él debía todo. El lugar donde estaba viviendo, la parte de alimentación que él tomaba también tenía que pagarla para el dueño. Él tenía que cumplir un número de horas de trabajo, el cual si las incumplía, obviamente era, digamos, no censado, no castigado, sino que se le aumentaba el número de años o el número de horas que debía trabajar los siguientes días. ¿Qué más ocurría con el porcentaje? Se le cobraba todo, lo que era la ropa, alimentación, todo se le cobraba. Y lo peor, que si la persona moría por la precaria situación que tenían, por el número o la excesiva cantidad de horas, sus hijos heredaban ese contrato. Quiere decir que si los padres morían, el contrato pasaba a modo de, por así decir, de testamento hacia el hijo. El hijo o los hijos tenían que cumplir los contratos de los padres y otra vez le hacían firmar un nuevo contrato de porcentaje. Pero eso se dio en lo que eran las plantaciones, ¿sí? Igual, esto de la colonia lo vamos a ir estudiando porque tenemos que saber todas las instituciones que se dieron en la colonia, dado que es lo que nos pregunta la CNCIT, ¿sí? Pero si les hablan de hacienda, ustedes no se olviden. Forasterismo indígena, monocultivo y sistema esclavista. Eso es la hacienda. Ya cuando hablemos de plantaciones vamos a ver las diferencias, porque nos hablan más de los concertajes, que son estos contratos, acerca de ciertas formas precarias de trato a los indígenas. Muy bien, vámonos a la siguiente pregunta, ¿sí? A ver, aquí nos dice. A ver, durante una operación, un ciudadano fue detenido sin una orden judicial, trasladado a una dependencia y obligado a rendir testimonio bajo presión sin la presencia de su abogado. Ante esto, el organismo internacional encargado de velar por el cumplimiento de derechos determinó que se vulneraron los derechos civiles del ciudadano. Ojo, pide derechos civiles. Selecciona las características de los derechos vulnerados en el caso descrito. 1. Posibilitan expresar una opinión e ideas de manera libre bajo ningún tipo de coacción. 2. Permite saberse inocente hasta que el debido proceso y juicio manifieste lo contrario. 3. Garantizan que los procesos penales se den en igualdad de condiciones e imparcialidad. 4. Facilitan la participación en el gobierno y representación del Estado de manera directa. A ver, nos piden cuáles dos derechos civiles, porque aquí nos dice derechos civiles fueron vulnerados.
A ver, tenemos aquí una primera respuesta. Muy bien. Jordan, quisiera que todos me vayan ayudando acá. Miren, ¿cuáles son? Recuerden, derechos civiles es muy diferente a un derecho político. En un derecho civil, para hacerlo fácil o claro, es todos los derechos que una persona, por ejemplo, la salud, a un trato justo. En cambio, los políticos es más a una representación de poder participar, por ejemplo, del sufragio, poder participar o ser elegido y así. Eso viene a ser derechos políticos. Aquí, por ejemplo, la primera dice, posibilitan expresar una opinión e idea de manera libre. Eso es un derecho civil. ¿Qué significa sin coacción? Sin ser obligado a nada. Y este es el principio que en este caso esta persona fue vulnerado su derecho, porque él se le obligó, sin presencia de su abogado. Todos tienen derecho a tener a alguien que los defienda, ¿sí? Eso, muy bien, Leobardo, correcto, es la opción B. Ya con eso ya les di también la respuesta. Porque la 4 es un derecho político y aquí nos hablan de derechos civiles. En este contexto podemos ver la vulneración de derechos civiles y políticos, pero aquí solo nos piden cuáles son los derechos civiles que se vulneraron del ciudadano. Por eso es importante entender la diferencia entre un derecho civil y un derecho político y adicional a ello saber cuáles son los principales y obviamente los que toman la CENESID, ¿sí? Permiten saberse inocente hasta que el debido proceso. Aquí no hubo un proceso, aquí se le obligó a rendir testimonio bajo presión sin la presencia de un abogado, ¿sí? Cambio esto aquí, procesos penales en igualdad de condiciones, esto ya más político, ¿sí? Entonces aquí tenemos 1 y 2. Ya cuando veamos lo que es democracia, vamos a profundizar con estos temas y se nos va a hacer sumamente fácil entender todos estos trabajos, ¿sí? A ver, veamos la siguiente pregunta. La situación política a finales de la década de los 90 en el país, producto de la implementación de medidas de ajuste estructural sugeridas por el organismo internacional FMI, trajo una de las más profundas crisis. El PIB, o Producto Interno Bruto, sufrió una devastadora caída del 7%. La inflación alcanzó el 60%. Bueno, no quiero, la verdad, leer mucho esto, pero aquí lo que ustedes tienen que tomar muy en cuenta es la parte de aquí. La situación política a finales de la década de los 90 en el país. Estamos hablando en el Ecuador, ¿diga? ¿Qué situación política se vivió en ese tiempo? A ver, alguien que tal vez lo recuerde. Bueno, no recuerde, pienso que no todos deben ser del siglo, de lo que es el año 1990, pero me parece que habrán escuchado. ¿Qué situación política se vivió a finales del siglo, perdón, lo que es, bueno, finales del siglo XX, lo que viene a ser a finales de la década de los 90, en el año 1999 en particular? ¿Cuál fue la situación que se vivió en el país? Porque con eso ya tenemos la respuesta. Muy bien, Jordan. La dolarización, eh, lo que viene a ser, en todo caso, el expresidente Yamil Maguad, quien a través, obviamente, de todos los procesos políticos, porque uno le puede echar directamente la culpa a Yamil Maguad, pero lamentablemente esto vino arrastrándose desde mucho antes. El problema del país que hizo que se creara lo que fue la dolarización, la huida, lo que viene a ser también algunos, también, digamos, por así decir, el cambio del sucre al dólar, lo que también viene a ser el feriado bancario, que fue el mayor impacto que hubo aquí en el país, en donde prácticamente todas las personas que tenían sus ahorros no pudieron, no podían sacar su dinero del banco. ¿Sí? Nadie podía sacar su dinero del banco. Hubo lo que se llama un feriado o congelamiento de fondos, que se extendió a más de 8 años, que hay que tomar muy en cuenta. Yamil Maguad, primeramente, antes del feriado bancario, cuando ya comenzó a impulsar la dolarización, lo que dijo fue, no va a haber ningún congelamiento de fondos. Lo sostuvo. Después salió a decir, va a haber un congelamiento de fondos que no durará más de 48 horas. Después, que no durará más de 7 días. Después huyó del país. Y eso de ahí parece que duró 8 o 10 años. No recuerdo mucho cuál fue el tiempo. Muchas personas lamentablemente se suicidaron a raíz de esto, porque al fin y al cabo tenían los ahorros de toda su vida. Personas que tenían ahí sus fondos de reserva para la vejez, no tenían dinero, no tenían cómo seguir un día. También murieron. Otros, el estrés los mató prácticamente. Otros hicieron esto que impulsó
Gracias a esta migración de las personas, impulsó la economía. Ojo, podemos ver cómo en el Ecuador hubo una crisis terrible, una crisis muy fuerte en lo que vino a ser el congelamiento de los fondos, pero la migración masiva de ecuatorianos al extranjero, a Estados Unidos, a Europa, a economías desarrolladas, hizo que ese envío de dinero hacia el Ecuador fortaleciera otra vez la economía del Ecuador, pero igual sufrió una crisis como aquí nos dice. Sufrió el 7% del PIB. Recuerden que los promedios básicos es 1% o menos de 1% de la caída, pero cuando hablamos de un 7% es muy baja la caída. Inflación, hubo mucho dinero circulante, pero eso también provocó que todo se vuelva muy caro. Entonces acá nos dice que identifiquen un acontecimiento, identifique la relación del acontecimiento descrito con la migración de aquel momento. Muy bien, veamos. ¿Llevó a la devaluación monetaria? No, no llevó a esto, porque hubo un cambio, no hubo una devaluación. Esto se dio en periodos anteriores, lo que fue la devaluación de la monetaria, en donde el sucre llegó hasta su máximo histórico de que cada dólar valía 25,000 sucres. En periodos anteriores cada dólar valía 10,000 sucres y a raíz de malas prácticas políticas, obtención en pocas palabras, Ecuador tuvo muchos préstamos, eso provocó que se devaluara la moneda, pero fue en periodos anteriores a este. ¿Sí? La inflación se da por algo sencillo. Cuando en el Ecuador, en este caso, uno puede entender que no tiene sentido de que el PIB baje y que existe inflación. Inflación significa de que puede entenderse, hay mucho dinero circulante, sí, pero en papel, mucho dinero circulante, y eso ¿qué provoca? Que todo se vuelva caro, ¿sí? En teoría, como todo es caro, se sobreentiende que hay un proceso de inflación, ¿sí? Pero eso es como les he dicho, son temas, la inflación, la deflación, lo que son las escuelas económicas, algo que yo les iré a profundizar en su momento. Ahora no quiero llevarme mucho, porque estas son características de la crisis de este tiempo, ¿sí? Todo el mundo tenía mucho dinero, pero como les digo, dinero en papel. Es como ahora alguien me puede dar a mí un pagaré por $100,000, yo tengo $100,000, pero me dice no puede cobrarlos dentro de 10 años. En 10 años tendré $100,000, ahora no los tengo. Y ese es el problema de Ecuador, por eso existía todo caro. Ahora veamos. En la segunda, llevó un desinterés local por la producción artesanal. Esto de aquí también les digo fue en periodos anteriores. Condujo a la caída de la producción local en el mercado internacional, impulsando una migración rural. Esto también se dio, sobre todo, esto fue antes del retorno a la democracia, cuando existían las dictaduras y el descubrimiento del petróleo en la Amazonía. Eso hizo que, por ejemplo, Quito se crearan ciertas fábricas, ciertos elementos, también la Amazonía, todo eso hizo que ya la gente abandonara el campo y existiera en Ecuador lo que era una migración local, ¿sí? Y aquí la dice, condujo a un índice de pobreza urbana. Esta es la correcta, impulsando una masiva migración a varios países de Europa, en su mayoría a España. Este fue uno de los principales resaltadores de la crisis, ¿sí? Recuerdo en ese tiempo que yo estaba todavía en la escuela, muchos de mis compañeros, todo el mundo me decía lo mismo, nos vamos a España, cada semana era la misma tendencia. Eh, Siempre eran las despedidas, me acuerdo que los compañeros lloraban porque uno era pequeño, todavía no entendía muy bien la situación, pero uno sabía que existía crisis, uno entendía porque todo se había vuelto caro, estaban con los cambios de moneda, y la mayoría se iba a España. Me acuerdo que de los 50, 40 estudiantes que éramos en ese grado, casi 10, 12, algunos eran hermanos, entonces se fueron a España. Pocos regresaron, la mayoría se quedó allá. En el 2008, cuando hubo algo que también tenemos que estudiar, lo que vino a ser la crisis inmobiliaria, hubo un retorno masivo de migrantes, pero eso fue por una crisis en la eurozona. España también fue muy perjudicada y como siempre hay que ser lógicos, el migrante sufre demasiado, ¿sí? Y en el caso del migrante ecuatoriano sufrieron y retornaron al Ecuador. Pero estamos hablando de aquí en los años 2000, donde hubo esta crisis, hubo extrema pobreza, y eso impulsó esta migración masiva, ¿sí? Esta fue la característica. Los acá son de periodos anteriores.
que también algo que vamos a ir estudiando porque eso es lo que nos pide mucho la CENESID, cuáles son los periodos históricos. A ver, vamos a la siguiente pregunta. A finales de 1999, Ecuador vivió un acontecimiento que trajo grandes consecuencias a nivel político, económico y social. En ese tiempo se explicó que habría un cese de las actividades bancarias con el fin de prevenir el nivel de la Reserva Monetaria Internacional y frenar el incremento de los precios. Durante este periodo, el presidente Yamil Maguad firmó un decreto que ordenaba el congelamiento de los depósitos durante un año en cuentas corrientes y de ahorros, que tenían una determinada cantidad de dinero. Las consecuencias de estas medidas en la población ecuatoriana no tardaron en aparecer, entre ellas la dolarización. Con base al texto, seleccione los efectos del hecho descrito. Recuerden, estamos hablando del congelamiento de fondos. 1. Masiva migración hacia el extranjero. 2. Descenso en la inflación del país. 3. Masiva migración interna en el país. Y 4. Liberalización del sistema financiero. Ya eso de aquí, me parece que con la explicación anterior o las características que vimos de la pregunta anterior, pueden responderla. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Recuerden, la 3 no corresponde. Esa de aquí ya la eliminamos. La 3 se elimina. ¿Sí? Eso, muy bien. Sería la opción D. Recuerden que esto de liberalización del sistema financiero, esto de aquí se dieron, me parece que fue en el periodo, en el año 1992. No me acuerdo si fue en el periodo del presidente Rodrigo Borja. No me acuerdo muy bien si fue, siempre parece que fue con el gobierno de Rodrigo Borja o de Febres Cordero. Pero esto se dio una liberalización del sistema financiero en donde obviamente existieron muchos puntos negativos para Ecuador. Uno de ellos fue contraer que Ecuador pagaba las deudas de, por ejemplo, las empresas privadas del Ecuador adquirían deuda en el extranjero en dólares y Ecuador asumía esas deudas. Ecuador era obligado a asumir esas deudas y el problema es que Ecuador obviamente cobraba a las instituciones privadas, a estas empresas privadas, pero estas empresas privadas le pagaban a Ecuador en sucres y Ecuador pagaba los intereses en dólares y eso provocó crisis. Incluso hasta el día de hoy no han terminado de pagar esas deudas contraídas en ese tiempo. Oswaldo Hurtado, Oswaldo Hurtado, a ver, estamos hablando en el 88, me parece que es Oswaldo Hurtado. Sí, no recuerdo muy bien, la verdad. Ya se me, a ver, primero estamos hablando de Jaime Roldo Aguilera, que no terminó su decreto, luego vino Oswaldo Hurtado y de ahí vino, en todo caso, Febres Cordero y de ahí fue Rodrigo Borja. Y de ahí vino lo que viene a ser esta Texto Durán Ballén, en este caso de Agdalá Bucarán, bueno, que no pudo terminar su gobierno, bueno, mayoría puede conocer sus motivos, y de ahí estuvo Fabián, bueno, Rosalía Arteaga, que básicamente estuvo 4 días, a Fabián Alarcón, Yamil Maguad, y así los presidentes contemporáneos. Entonces, bueno, esto de ahí de historia del Ecuador vamos a ir estudiando con las crisis que hubiera en su tiempo, porque en ese también tenemos que, por ejemplo, en el gobierno de Rodrigo Borja tenemos que estudiar muy a fondo la parte de lo que vienen a ser los derechos que los indígenas adquirieron en ese tiempo, que eran los derechos políticos, ¿sí? Entonces no nos olvidemos, aquí tenemos 1 y 2, ¿sí? La respuesta. Entonces son cositas que vamos a ir trabajando poco a poco, vamos a ir mejorando, vamos a ir puliendo. La siguiente dice, las paradojas son argumentaciones que llevan a un resultado contradictorio. Sus deducciones son verdaderas y falsas a la vez. Su característica primordial es que sus ideas poseen una relación plenamente lógica, es decir, que el razonamiento es válido solo que su conclusión resulta verdadera y falsa al mismo tiempo. Eso es una paradoja, algo que no puedo decir que es verdadero o que es falso, ¿sí? Esto de aquí de ejemplos lógicos de paradojas, por ejemplo, aquí tenemos 3 falacias y una paradoja. No quisiera, la verdad, dar mucho en este tema porque sí tenemos que ver una serie de razonamientos, una serie de, sobre todo conocer todas las falacias lógicas, saber distinguirlas, pero aquí la respuesta es la opción B. ¿Por qué es la B? Aquí, ¿qué es lo que, miren el ejemplo de paradoja? Hasta aquí está muy fácil.
Un docente propuso, si el único barbero del pueblo estuviera obligado a afeitar a todas las personas que no se afeitan a sí mismas, entonces él debe afeitarse, bueno, afeitarse, aquí me falta una letra, la S, o no. Por aquí es una paradoja, porque es tanto verdadero como falso. Verdadero porque él es un barbero, ¿sí? Y falso porque aquí dice que está obligado a afeitar a aquellos que no se afeitan a sí mismos, ¿sí? Entonces este viene a ser una paradoja, ¿sí? Ya después la vamos viendo, ¿sí? Como les digo, esto aquí es una paradoja, ¿sí? ¿Por qué es una paradoja? Porque al ser un barbero, ¿cuál es la condición que le dan? Él está obligado a afeitar a todas las personas que no se afeitan a sí mismas, ¿sí? Pero aquí, ¿cuál es la primera premisa? Él es el único barbero del pueblo. Entonces, ¿quién lo afeita a él? Como nadie más se afeita a sí mismo, entonces a la vez él se afeita y no se afeita. Entonces le digo, esto es de paradoja, lo vamos a ir estudiando porque sí tenemos que ver ciertas claves, ciertos elementos. ¿Sí? Por eso aquí la respuesta viene a ser la opción B. Ya esto, por ejemplo, hasta acá son falacias. Sí, por ejemplo, dice el profesor de filosofía puso ejemplo, nada es mejor que la felicidad eterna, un helado es mejor que nada. Aquí estamos viendo lo que no se cumple muy bien, un helado es mejor que la felicidad eterna. Estamos viendo casi un principio de que no se cumple muy bien el principio de identidad. Bueno, aquí nos está preguntando eh, Andrés, dice la pregunta anterior. Como les decía, en la pregunta anterior nos piden cuál vienen a ser las consecuencias de lo que es el congelamiento bancario que se dio en el año 1999. Esta es una consecuencia, la migración masiva hacia el extranjero. La masiva migración interna del país no es una consecuencia porque esto se dio más cuando hubo el auge, o perdón, cuando hubo lo que viene a ser la explotación de petróleo en la Amazonía. Mucha gente iba hacia la Amazonía al trabajo y también ello creó grandes empresas en Quito, en lo que viene a ser la región interandina, no solo en Quito, fue en Ibarra, ¿sí? Y eso hizo que las personas que trabajan en el campo, al ver que no había muy buenos réditos económicos, migraran hacia la ciudad. Pero esto no se dio en este periodo. Por eso la 3 se elimina. Liberalización del sistema financiero. Esto de aquí se dio en años anteriores, procesos anteriores, estamos hablando del año 1992, en donde los gobiernos comenzaron a dar muchos beneficios hacia las empresas privadas y eso provocó una profunda crisis en el Ecuador y obtención de mucha deuda. Pero esto no se da en esta época. Entonces, si nosotros descartamos la 3 y la 4, como respuesta tenemos la 1 y la 2. Esto de inflación, como les he dicho, en el país tenemos que saberlo contextualizar, porque una cosa es antes y después de este periodo. ¿Sí? Por eso antes podemos ver un descenso y después vamos a ver un aumento. Pero eso tenemos que saber contextualizarlo. No quiero ahorita dar una clase de 2 o 3 horas, porque eso sí es un poquito pesado el estudio de inflación, porque tenemos que guiarlo con el tiempo, cómo sucedieron las cosas en ese momento, ¿sí? Por eso te digo, Andrés, esto tenemos que saber contextualizarlo porque vamos a ver los tiempos, ¿sí? Vamos a ver cómo Ecuador en menos de 8 años tuvo una crisis por esto de la liberalización, ¿sí? Eso tenemos que saber contextualizarlo, pero eso de ahí me va a llevar casi más de 3, 4 horas porque tenemos que tener ciertos lineamientos. Incluso tenemos que irnos muy atrás, porque si vemos esto de la crisis del Ecuador, surgió desde el gobierno de Osvaldo Hurtado, cuando firmó esto de que las empresas privadas adquirían deudas, se endeudaban en el extranjero y no podían pagarlas y el Ecuador fue obligado, más que obligado, el Ecuador, por tener más préstamos, ellos ellos adquirieron la deuda de las empresas y las empresas le pagaban al Ecuador en sucres y el Ecuador pagaba en dólares la deuda. ¿Y por qué fue un problema? Porque los intereses al Ecuador se le acumulaban en dólares y esas empresas privadas en sucres. Y lo peor, como había una liberalización económica, ¿qué era lo peor? Que ellos hasta decían cuándo pagar. Imagínense cómo era el Ecuador en esa época. Y no sufría el gobierno, lo que sufría era el pueblo. Lamentablemente, siempre que hay una crisis, no sufre el gobierno, porque al fin y al cabo el gobierno, los impuestos, ¿quiénes lo tienen? ¿Quiénes son los que cada vez que ustedes compran algo, siempre van a tener IVA?
cada vez que ustedes vayan a hacer un pago de luz, agua, ¿quién adquiere ese dinero? ¿A dónde va ese dinero? Al gobierno. El gobierno, a su cúpula mayor, se encarga de ellos, obviamente, presidente, vicepresidente, fuerzas armadas. Ellos tienen obviamente garantizado su sueldo, ¿sí? Ya cuando no están en el poder, no lo tienen. Lo que son los maestros, lo que vienen a ser aquellos de segunda, tercera línea, por esa razón no sé si han visto cómo se quejan de que no les pagan a tiempo, cosas así, porque no son parte importante del gobierno. Lamentablemente así siempre va a ser la situación. No se va a atender en primera línea la medicina porque tampoco es una parte fundamental. Si el gobierno no tiene al ejército, a la policía, a entes que les ayuden a resguardarse, si no los mantienen adecuadamente, van a tener problemas. Si ustedes se dan cuenta históricamente, ¿quiénes han derrocado a los gobiernos? Los militares, casi la fuerza civil no ha intervenido, más es la fuerza militar. ¿Sí? Cuando el gobierno se desacuerda con ellos son perjudicados. Entonces, por eso tenemos que darnos cuenta cómo funciona, ¿sí? Y lo peor es que eso solamente se lo estudia de forma histórica. Y como se lo estudia de manera histórica, si uno trata de mandarlo al tiempo actual, no hay ninguna pregunta de lo que ocurre hoy en día. No la hay. Solamente lo toma como algo que sucedió antes y no que sucede ahora, ¿sí? Entonces son cosas que uno tiene que saber detallarlo porque tampoco quiero que nos confundamos, tampoco quiero... No, yo solo les hablo en base a lo que ha ocurrido, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a acabar con esta pregunta, ¿sí? La clase del día de hoy. Vamos a terminar con esta pregunta aquí. Relaciona el contexto con el rol femenino correspondiente. Colonia, Antigua Grecia y sociedad neolítica. Esto de aquí del rol femenino, el rol de la mujer a través de la historia, es un tema que sí se ha estudiado, pero quiero profundizarlo un poquito más. Son unas clases que les voy a ir ayudando a todos para que conozcan un poco mejor cómo se manejó la historia de la mujer. Cómo en lo que viene a ser la época primitiva era tratada casi como una deidad y luego a través de las sociedades esclavistas, de lo que viene a ser la sociedad feudalista, acaparó ese rol de la mujer, ya lo fue mandando a un segundo plano, ¿sí? Y aquí, la verdad, la pregunta se resuelve de una forma muy fácil aquí. El gineceo era una especie de escuela griega antigua para las mujeres, en donde les enseñaban cómo debían culturalizar a los hijos, qué deberían hacer las mujeres y cosas así. Solo aquí se responde. Todos con A. Muy bien, aquí tenemos, miren, como les dije, aquí la primera parte es esta. Cuando ustedes vean la palabra gineceo, se refiere a la escuela griega, era prácticamente exclusiva para mujeres. A las mujeres aquí les enseñaban cómo debían cuidar a lo que debían hacer a los niños, cómo debían educarlos y cosas así. En la antigua Grecia no existían muchos derechos hacia las mujeres y como ustedes se dan cuenta aquí, cultivando virtudes que le llevan a cumplir específicamente el papel de esposa, ama de casa y educación de sus hijos. Eso ocurría en la antigua Grecia. Como ven, la respuesta puede estar entre la A o la B. Muy bien, tenemos aquí varias respuestas, correcto, muy bien. Lo otro. Desempeñó labores productivas y comerciales fuera de su espacio doméstico y practicó oficios permitiéndole un mayor contacto con el mundo exterior. Y la C dice, miren, cuando hablamos del mundo exterior, recuerden que eso fue en la sociedad neolítica. ¿Sí? Entonces se dio en la sociedad neolítica. Recuerden que el principio de la sociedad neolítica era que la mujer, a través, para contextualizar un poquito, en la antigüedad, el hombre, por su fuerza, rudez, todo ello de ahí, era el cazador, era quien, claro que también hay base histórica de donde también existieron varios puntos donde la mujer también participaba de la caza, pero más era el hombre, ¿sí? Y la mujer, recuerden, la mujer genéticamente tiene mejor vista para los detalles, ¿sí? No lo digo yo, lo dice la ciencia. La mujer a través de estudios se ha demostrado de que tiene mejor percepción de detalles y en la antigüedad por esa razón la mujer era considerada recolectora. Ella podía apreciar mejores qué frutos eran buenos o malos y eso le ayudó a tener esa mano con la naturaleza y darse cuenta de cómo podría cultivar la tierra. Y recuerden, el principio del sedentarismo o de los asentamientos humanos fue la agricultura. El dominio del ambiente, de la tierra, a través
de las sociedades antiguas dio un asentamiento y creó las civilizaciones antiguas. La China, la China, la mesopotámica, la India, todas esas civilizaciones antiguas se dieron a través de ¿qué? Del asentamiento de la tierra, ¿sí? Del dominio de la tierra y de la agricultura. Y eso se dio sobre todo en la sociedad neolítica. Estamos hablando de la prehistoria, ¿sí? Ahí tenemos que distinguir obviamente el paleolítico, el neolítico, todo es lo que viene a ser estas sociedades. Pero aquí nos hablan de la sociedad neolítica ya cuando estamos hablando del principio de la agricultura. Por eso aquí nos dice, desempeñó labores productivos, agrícolas y comerciales, ¿sí? Fuera de su espacio doméstico. En la colonia y en lo que es la antigua Grecia, la mujer no tenía esas facilidades. Ya después de lo que viene a ser, obviamente, ciertos precursores, ya la mujer podía heredar. En el caso de la antigua Grecia, podía incluso heredar y cosas así. Pero si hablamos de la colonia de la antigua Grecia, la mujer no tenía esto de aquí. Sí, era en la sociedad neolítica. ¿Sí? Y esto de acá, cumplió un rol central dentro del ámbito religioso. Estamos hablando de la Iglesia Católica, la cual impulsaba y decía a las mujeres que debían tener más hijos, que esto, que lo otro. Por eso dice, donde la fertilidad, característica asociada a la figura femenina, determinó una gran parte de sus cultos y rituales. ¿Sí? A través de lo que fue la imagen de la Virgen María, la mujer desempeñaba mucho el rol de seguir trayendo, digamos, tener más hijos y ciertos detalles, ¿sí? Por eso aquí la respuesta es, en todo caso, la opción B. No, no, en la colonia no, la mujer no tenía ningún rol central en la colonia. Estamos hablando en el ámbito religioso. Eso hay que saber distinguirlos. Por eso les digo que esto tenemos que obviamente ir estudiando. Igual como se dan cuenta, estamos descartando, estamos viendo a través de las otras opciones. Colonia, obviamente en la colonia, aquí nos habla en el ámbito religioso, donde la fertilidad, característica asociada a la figura femenina, determinó gran parte de sus cultos y rituales. ¿Sí? Por eso estamos hablando en el ámbito religioso. La antigua Grecia, como les digo, el gineceo. No se olviden, la escuela para que las mujeres aprendan. Sea analítica, doméstico, mayor contacto con el mundo exterior, eso tenemos que ir trabajándolo, ¿sí? Eh, Andrés, eso ahí tenemos que profundizar. Aquí estamos viendo una clase así demostrativa, les estoy explicando acerca de los temas, ¿sí? Esto de lo que es la antigua Valdivia, ya estamos hablando en otro contexto, ¿sí? Bueno, esto viene a ser lo que es la parte inicial del tema de ciencias sociales, ¿sí? A ver, ya vamos a ver eso de ahí. Déjenme terminar aquí de grabar, ¿sí?